Bueno, el mensaje de hoy se titula Después de tinieblas, luz. Después de tinieblas, luz. Y ciertamente esta comparación, este contraste entre oscuridad y luz es algo que vemos a través de las escrituras para indicar varias situaciones, varias cuestiones. Vamos a examinar uno de los pasajes que habla de este contraste y vamos a tratar de extraer un mensaje para nuestros tiempos, para nosotros entender dónde es que estamos en estos momentos. Y el pasaje primordial que vamos a examinar hoy día está en Colosenses capítulo 1. Y en Colosenses 1 vamos a empezar del verso 3 hasta el verso 13. El verso 3 hasta el verso, no, hasta el verso 14, perdón. Así que vamos a leer 11 versos, pero un pasaje un poco largo y nos vamos a enfocar hoy día en los últimos 3 versos. Y el pasaje dice de la siguiente manera. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido, por la palabra de verdad, que es el Evangelio, que ha llegado hasta ustedes. Este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo, para el bien de ustedes. Fue él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Es un pasaje un poco largo, pero nos vamos a enfocar en los últimos 3 versos hoy día. Fíjate, esa frase, después de las tinieblas, luz. No sé cuándo fue la primera vez que la escuchaste. Quizás hoy fue la primera vez que la escuchaste. O quizás la escuchaste en poesía o en canciones de una manera u otra. Ciertamente, esa frase y en su forma en latín, que es post tenebras lux, era un grito de guerra y de un grito de movimiento, y particularmente del movimiento de la Reforma en el siglo XVI. Y ellos decían post tenebras lux con un sentido particular en mente. Y el sentido era particularmente que ellos reconocieron de que la iglesia de Cristo por siglos y siglos había habitado en tiniebla. Y esa tiniebla era la tiniebla de la ignorancia, la tiniebla del desconocimiento. Y específicamente la ignorancia de la gracia de Dios manifiesta en la persona de Cristo exclusivamente y a la cual podemos acceder únicamente por fe, no por ninguna obra. Lo que había pasado por siglos y siglos era que la iglesia, el conocimiento y la predicación había estado oscurecida en tinieblas y se les había dicho de que la salvación podía ser adquirida por buenas obras, por limosnas, por ofrendas, por hacer hechos, por adorar imágenes, etcétera, etcétera, pero no como la palabra lo indica, que el justo por su fe vivirá. Y llegó el movimiento de la Reforma y lo que hizo
fue traer luz a esa situación. Y esa luz que provenía de la luz de la palabra, esa luz lo que hizo fue liberar y quitarle cargas que lamentablemente habían sido colocadas en sus espaldas por siglos y siglos. Cargas que condenaban, cargas que sumían a los creyentes, a los fieles de Cristo, los sumían en culpa por no ser suficiente para ganarse el perdón de Dios. Pero la luz vino y la luz de la palabra cortó a través de la oscuridad y lo que trajo fue el mensaje de liberación de todo eso. Y me gusta la simbología de el eclipse solar. El eclipse, no sé si han visto, obviamente con sus propios ojos, quizás no lo han visto, pero si usan un dispositivo lo ven o por foto. A mí me gusta simplemente verlo por foto. Entonces, ya hay personas que tienen equipo fotográfico mucho mejor que mis ojos y pueden captar lo increíble de un eclipse solar. Un eclipse solar, el fenómeno que llamamos eclipse solar, no es más que cuando la luna se interpone en medio del sol y la tierra, por lo cual oscurece la luz solar. Y de hecho, si usted participa en una ocasión de un eclipse solar, usted va a ver que aunque sea 11 de la mañana, 10 de la mañana, ocurre el eclipse solar y como que se oscurece, no parece una hora del día, parece como que ya está llegando al atardecer de repente. Y eso es lo que ocurre con el eclipse solar. Pero fíjate que cuando ocurre ese eclipse, el sol no se apaga, el sol no se oscurece completamente, el sol no deja de existir, simplemente hay algo que lo está obstaculizando. Y eso es lo que ocurre con el asunto de las tinieblas, y específicamente la tiniebla de la maldad, la tiniebla del pecado, la tiniebla de la ignorancia, que se interpone a la luz y nos hace parecer como que Dios nos ha abandonado, que Dios se ha olvidado de nosotros, Dios se ha olvidado de su pueblo. Pero no es así, es simplemente un obstáculo para la gloria de Dios que llega hacia nosotros. Entonces eso más o menos es lo que nosotros llamamos la tiniebla. No es que Dios se ha apagado, su gloria se ha apagado, jamás. Dios es inmutable, Dios no cambia, pero hay algo que se interpone para que nosotros veamos esa magnífica gloria. Ahora estamos viviendo unos tiempos difíciles, unos tiempos en que, si han visto las noticias, lo que hay es destrucción, lo que hay es redadas, lo que hay son protestas violentas, los policías no confían en los ciudadanos no confían en los policías y lo que hay es un tumulto, un lío. Y todo el mundo está tratando de ofrecer soluciones a esta situación, pero soluciones que son nada más y nada menos que maquinaciones humanas. Soluciones carnales que lo que hacen es oscurecer o tratar de oscurecer la gloria de nuestro Dios, porque son simplemente mecanismos humanos para solucionar el problema. Uno de los ejemplos es una organización, que no voy a decir su nombre, pero si lo quieren saber me lo pueden decir por curiosidad y en privado yo se lo digo, pero una organización que está ganando mucha popularidad hoy día, cuando tú vas a su sitio web, ellos representan una causa social, pero cuando vas a lo que ellos creen en la destrucción de la familia. Ellos creen que una familia ya no debe ser hombre ni mujer, sino que un niño debe ser criado por su vecindario. Que debemos destruir la familia y quitar el concepto nuclear de la familia y que simplemente la villa o el vecindario, el barrio, sean los padres de ese niño. Lo cual es una locura, es algo que nunca ha funcionado históricamente, pero sobre todo va justamente en contra de la voluntad y los designios de Dios. Y este es un ejemplo de cómo se ha querido colocar una tiniebla en medio de la luz de nuestro Dios. Y lo que más necesitamos, y tú y yo sabemos, es que necesitamos más que nunca la luz de Dios. Que Dios ilumine en nuestros corazones y nos ayude a disipar todas estas tinieblas para que veamos claramente cuál es su voluntad. Hoy yo soy de los que creo de que si nosotros depositamos nuestra confianza en Cristo,
Todos los problemas del mundo se solucionarían de la noche a la mañana. Todos los problemas. Pero debemos entender qué realmente quiere Cristo con nuestras vidas. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar y perseguir a través de entender de que nosotros ya no pertenecemos a las tinieblas, sino que después de las tinieblas ha llegado la luz. Descomponiendo el pasaje que estábamos examinando hoy día en Colosenses 1, vamos a empezar por el verso 12 y dice en este verso, Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Dos ideas centrales en esta porción de la Escritura. Número uno, aquí nos dice que Él nos ha facultado. Es decir, que esta obra de que nosotros entremos al reino de luz es por su mano. Es Él que merece toda la gloria y toda la honra porque es obra exclusivamente de Dios. Nosotros no lo podíamos hacer, nosotros no podíamos empujarlo, nosotros no podíamos mejorarlo. Lo que Dios hizo, Él lo hizo perfecto una vez y para siempre. Él es que nos ha provisto con esa facultad. Y la facultad es de participar en la herencia de los santos en el reino de la luz. Nosotros estamos participando en un reino nuevo. Tú y yo podemos vivir aquí en los Estados Unidos o en el país donde vivamos. Tú y yo somos ciudadanos de nuestro país, quizás inmigramos desde otro país hasta este, pero nuestra ciudadanía real es la ciudadanía celestial. Nuestra participación real, espiritualmente hablando, es participación en el reino de luz. Nosotros tenemos un rey que es Cristo. Él está sentado en el trono y nosotros le rendimos cuentas a nuestro rey. No le rendimos cuenta a ninguna organización de cambio social, a ninguna organización política, no le rendimos cuenta a nada de eso. Le rendimos cuenta primeramente a Cristo. Y ya Cristo, ya Él dijo que todas las autoridades en la tierra han sido colocadas por Él. Eso es otro tema. Pero primeramente, primordialmente, nuestra fidelidad le pertenece a nuestro Rey, porque Él nos ha dado la facultad para participar con los santos en el reino de la luz. ¿Y a qué se refiere esto con luz? La palabra nos habla de muchos escenarios donde la luz hace falta. Una de ellas, muy conocida, es el Salmo 119, versículo 105, y que nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y allí lo que nos está indicando es que cuando nosotros estábamos en contraste, nosotros estábamos en el reino de las tinieblas, estábamos en la oscuridad, nosotros andábamos tropezando, nosotros no sabíamos los pasos que teníamos que dar, caminábamos por tropiezos, porque no teníamos la luz que necesitábamos. Pero al venir la palabra de nuestro Señor, ha sido como una lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Ya nuestros pasos están iluminados, ya no nos caemos en confusión ni en ignorancia, porque tenemos la sabiduría de la luz de la palabra de Dios. Entonces, esa es una de las tantas bendiciones de las cuales nosotros como pueblo de Dios podemos gozar siendo partícipes en el reino de la luz. Entonces, la segunda porción que queremos examinar del pasaje de Colosenses 1 es donde nos dice en el versículo 13, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y aquí podemos entender dos cosas también. Una de ellas es que nosotros anteriormente, antes de Cristo, antes de entrar a ser redimidos por nuestro Señor Jesucristo, nosotros estábamos dominados por el reino de la oscuridad, el dominio de la oscuridad. Nosotros estábamos subyugados, esclavos a un siervo que abusaba de nosotros, que quería para nosotros que nosotros le sirviéramos al pecado, que respondiéramos a las tentaciones y como salario de eso nos daba muerte y más muerte.
Pero nosotros ya en Cristo hemos sido trasladados, hemos sido transportados, somos inmigrantes a un nuevo reino. Y yo no sé si tú te acuerdas de tu experiencia de inmigración. Yo me considero inmigrante en los Estados Unidos, aunque nací aquí en los Estados Unidos, yo crecí la mayor parte de mi vida en la República Dominicana. Y recuerdo el día y la hora en que tomé el avión junto a mi esposa y ya cerré todos mis compromisos, cerré mis compromisos laborales, mi cuenta de banco lo dejé donde tenía que estar, todas mis cosas las cerré porque ya era el momento de trasladarme a mi nueva morada, que era en este caso los Estados Unidos. Espiritualmente eso es lo que Dios ha hecho con nosotros, pero nosotros no fuimos los que cerramos nuestros compromisos en el reino de la oscuridad. Fue Cristo que los cerró por nosotros. Él pagó la deuda que nosotros teníamos, por lo cual nosotros estábamos esclavizados. Él la pagó perfectamente por su sacrificio en la cruz. Y ya nosotros no tenemos deuda en ese reino de oscuridad. Fuimos libertados a un nuevo reino, al reino de su amado Hijo. Y eso es lo que nos dice esta porción. En Juan capítulo 3, versículo 19 en adelante, Jesús, hablando con Nicodemo, él les habla acerca de una realidad de este traslado. Y él le dice, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz, y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Y Jesús está hablando de esta realidad de que la luz viene al mundo, pero los hombres aborrecen la luz. ¿Y por qué lo aborrecen? Jesús lo dice de la manera más clara que podamos entenderlo. Él dice que los hombres aborrecen la luz porque teme a que sus obras queden al descubierto. ¿Qué quiere decir eso? Que los hombres, las personas, van a la luz, pero ven que en la luz sus vestiduras están manchadas, están sucias, están rotas, están en una condición vergonzosa. Y las personas, al ver que la luz está resplandeciendo sobre sus malas obras, lo que hacen es que dicen, yo mejor me voy a las tinieblas, porque en las tinieblas está todo oscuro y el estado de suciedad que tengo no se ve tan claramente en la oscuridad y por ende me quedo en la oscuridad. Pero lo que pasa es que las personas que se quedan y regresan a la oscuridad no están tomando en cuenta la gracia de Dios, porque es la gracia la cual quita nuestra vergüenza. Cuando una persona tiene sus vestiduras sucias, tiene sus obras pecaminosas, tiene un pasado vergonzoso y pasa de las tinieblas a la luz, lo que sucede es que cuando entiende la gracia de Dios, entiende que Dios no le está tomando en cuenta todo lo sucio que tiene sus vestiduras, no está tomando en cuenta sus malas obras. A pesar de que le rendimos cuenta a Dios, Dios no nos ve nuestro pecado para ver si nos coloca en un estado de redención o no. De hecho, en Romanos capítulo 5, versículos del 6 al 8, él dice que Cristo, Él murió por nosotros en el tiempo señalado, murió por los malvados. Y dice que difícilmente habrá alguien que dé su vida por un justo, aunque quizás alguien se atreva a dar su vida por una persona buena. Pero Dios demostró su amor en que aun cuando nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no vio en nosotros que nosotros nos portáramos bien, que cumpliéramos la ley. Él lo que vio es el amor, la gracia, la misericordia que brotaba de su propio corazón. Y sobre eso, la voluntad soberana que Dios tenía para salvarnos, para rescatarnos, para sacarnos de la oscuridad del fango y llevarnos a su reino de luz. Es decir, que la gracia de Dios es la que resuelve esta vergüenza que los hombres naturalmente sienten cuando ellos están tratando de alcanzar la salvación por su propia cuenta, por sus propias obras.
pero nosotros no podemos rendirnos a las obras de las tinieblas. En las obras de la tiniebla, en el reino de la tiniebla, nosotros hacíamos las cosas por nuestras propias obras, porque no teníamos a un redentor, no teníamos la redención de Cristo, solamente teníamos lo que produce en mis manos. Pero eso es la tiniebla, una vez más, la tiniebla la cual los reformadores tanto hablaron, y la tiniebla en la cual Cristo te invita a salir, o de la cual Cristo te invita a salir. La tiniebla bajo la cual ya tú no tienes que habitar. Tú puedes ser trasladado al reino de la luz, al reino de su Hijo amado. Finalmente, la última porción de esta escritura en Colosenses capítulo 1, en el verso 14 nos dice precisamente en quién tenemos redención, el perdón de pecados. Y naturalmente ahí está hablando del amado Hijo de Dios, del unigénito Hijo de Dios, en quien nosotros tenemos redención, perdón de pecado. Ya nuestras vestiduras han sido cubiertas con las vestiduras de Cristo. Y de hecho, Romanos capítulo 5, versículo 1 dice que en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz que tú y yo estamos buscando no se halla en participar en la política, no se halla en ver las noticias, no se halla en tratar de tener paz. La paz se halla en que nuestros pecados han sido perdonados. En que ya habiendo sido trasladados de tinieblas a luz, sabemos que hemos sido perdonados. Que se nos ha dado un don, se nos ha dado, como dice la Escritura, se nos ha dado una facultad, un don, un regalo, y es el regalo de la misericordia y la gracia de Dios. Y eso nos da paz, porque anteriormente pensábamos que teníamos que alcanzar la salvación por lo que nosotros hacíamos, por nuestro rendimiento personal. Pero ahora tenemos paz en que Cristo lo hizo todo por nosotros. Ya nosotros no podemos agregarle ni una tilde, ni una jota a la obra perfecta de Cristo. No podemos agregarle nada, porque Él lo hizo todo y lo hizo una vez y para siempre, como se nos dice en Hebreos capítulo 10. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Sabiendo que hemos sido trasladados de tinieblas a luz. Es una invitación a que nosotros recibamos esa gracia, esa redención, ese perdón por nuestros pecados y vivamos en luz. Que ya no vivamos conforme a la tiniebla, la oscuridad, cuando nuestra mente y nuestro corazón estaban entenebrecidas. No, ya nosotros respondemos a un nuevo orden de las cosas, el orden del reino de la luz. Así que con esto yo quisiera invitarte a que tú inclines tu rostro y vamos a darle gracias a Dios y a celebrar el hecho de que tenemos una nueva ciudadanía, de que ya nuestras obras no tienen que ser bajo ese yugo de esclavitud al cual pertenecíamos, porque ya nosotros hemos sido trasladados a un reino de luz. Inclinemos nuestros rostros y adoremos al Señor en esto. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque nos has dado, Señor, un gran don y un gran regalo, Señor, un regalo que no se puede fabricar, no se puede desarrollar artificialmente. Este es el regalo de la ciudadanía de los cielos, el regalo de la vida eterna, que nada ni nadie nos puede apartar de ti. Dice tu palabra, Señor, en Romanos 8:1, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Nosotros sabemos, Señor, que ya las cadenas, el yugo, el peso, todo lo que nos abrumaba en el reino de la oscuridad ya no forma parte de nuestra realidad. Hoy día caminamos en el reino de luz. Caminamos contigo, Señor. A pesar de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, Señor, en las ciudades de este país, Señor, y alrededor del mundo, nosotros sabemos a quién pertenecemos. Nosotros sabemos que nosotros respondemos a ti, Señor. Nosotros te rendimos cuenta a ti. Dirige nuestras vidas, dirige nuestro corazón, Señor. No dejes que
nuestro corazón desfallezca, Señor, sino que tú, Señor, te invitamos a que tú seas la roca de nuestro corazón. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Padre Santo, por la oportunidad de meditar en tu palabra, de tener conciencia, Señor, y de recordar a nuestra propia alma a quién es que nosotros pertenecemos, que después de las tinieblas siempre viene la luz. Ilumina siempre nuestro corazón, Señor, que el poder de tu palabra, Señor, sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por este gran regalo. En el nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor. Amén. Voy a hacer otra oración. Si quieres, intercede por estos hermanos, quienes se están dando cuenta que hasta este momento estaban caminando en tinieblas, pero ahora están caminando en luz. Si ese eres tú, yo quiero invitarte a que tú hagas esa decisión, que tú vengas a esa redención, a ese perdón de pecado, que tú acudas al llamado de Cristo. Dice Hechos capítulo 4, verso 12, dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Solo hay un nombre para alcanzar esta redención, este perdón de pecado y esta entrada al reino de la luz. Y es el nombre de nuestro Rey, de nuestro Señor Jesucristo, el Redentor, nuestro sumo sacerdote, el que dio su vida por ti y por mí. Y no solamente dio su vida, sino que resucitó y venció a la muerte para siempre, una vez y para siempre, y la venció para ti y para mí. Así que voy a hacer una oración corta, puedes repetirla conmigo si de verdad crees en este nombre, el nombre sobre todo nombre. Te invito a que lo hagas. Vamos a orar juntos. Padre Celestial, yo reconozco que mis obras hasta este momento han sido obras del reino de las tinieblas, del reino de la oscuridad. Pero hoy día, Señor, yo tomo la decisión de depositar mi confianza en ti. De que ya yo no le pertenezco a nadie más, sino a ti. De que tú eres mi rey, mi redentor, mi salvador. Aquel que murió, que resucitó, que ascendió a los cielos y que ha entrado al lugar santísimo para hacer intercesión por mí. Yo sé que no lo puedo hacer por mi cuenta y necesito desesperadamente de tu perdón. Recibo tu perdón que ha sido garantizado para todo el que deposita su confianza en Cristo nuestro Señor. Lo recibo y te doy gracias por hacer esta obra completa. En tu santo nombre. Amén.